Vamos a continuar con la intervención de Juan Diego Mejía, un escritorazo de los que tenemos pues en nuestro medio, desde Sobrevivientes hasta tantas obras pues actuales, y también un hombre que está luchando fuertemente por nuestra cultura, pues con unas fiestas del libro hermosísimas, y diría que el alma de Juan Diego es muy bonita, es grato acercarse a él, así que es muy especial que esté aquí. También fue alumno de mi padre y entonces pues estudió matemáticas y otras cosas con él, y también compartió lo que es la visión política del mundo, y cuando eso se hace desde uno mismo, eso puede llevar a cosas muy serias, y Juan Diego ha sido alguien que se ha tomado eso en serio también. Bien. Gracias, Nico. Me da un poco de pena estar aquí. Acabo de oír la conferencia de Álvaro, me conmovió mucho. Alcancé a oír buena parte de lo de Eufrasio. Y sé que quienes han estado acá pues lo conocían profundamente. Yo hubiera querido conocerlo así, como con esa cercanía. Yo no soy más que un novelista, pues soy una persona que escribe novelas, y a pesar de que soy matemático y tuve pues algún contacto con Jorge, fue tal el impacto que produjo en mí, que yo creo que, para utilizar el término que usó Álvaro, produjo un punto de inflexión. Ese cambio de la curvatura de la que él hablaba se produjo en mí. Yo quisiera contar cosas, pero están muy fragmentadas, y escogí el único camino en el que me siento más o menos tranquilo, y es por el lado de la novela. Les voy a explicar por qué. Tal vez ustedes me entiendan y me perdonen, pues. El asunto es que yo a Jorge lo veía. Las primeras veces que lo vi fue en el Colegio San José. Pues él era un poco mayor que yo era, era un pelado que veía simplemente a los grandes en el colegio. Los grandes son muy visibles, en el bachillerato son supremamente visibles, y uno se va creando imágenes de ellos que a veces la vida le va permitiendo a uno que confronte esa imagen con la realidad. Con Jorge ocurrió eso. Yo lo veía como un grande, como no sé por qué, siempre sentí que era una persona muy especial. Nosotros pasábamos junto a los de bachillerato, los grandes, y no les podíamos hablar, pues tampoco nos hubieran parado bolas. Y resulta que cuando voy a la universidad en 1971, ya él llevaba unos años en la universidad, y llego a la universidad a estudiar ingeniería también. Yo me matriculé en ingeniería. Ahí, muéstrame, ¿no? Esos son unos hombres grandes, ¿eh? Y nosotros éramos muy insignificantes, pero cuando llego a la universidad hay una sorpresa, y es que yo vengo del Colegio San José, él también, y tal vez a él le pasó lo mismo, pero esa educación religiosa nos preparó para que todo nos asombrara, para que todo nos deslumbrara, sobre todo ese movimiento de los años 70, que era tan fuerte y era tan colorido, tan brillante, esas voces tan potentes, las consignas que gritábamos, que eran… hacíamos manifestaciones, siempre íbamos a recorrer la ciudad, pero no pasaba mayor cosa, simplemente los comerciantes cerraban las rejas y eso se sentía como un concierto de rejas cerradas, y nosotros gritábamos las consignas del cogobierno, de la cultura nacional científica y de masas, y esas cosas que estaban en la universidad, pero que no calculábamos exactamente qué significaban. Y recuerdo, ahora Álvaro lo mencionó, que una vez en una asamblea de la Facultad de Minas yo vi que
el que dirigía la asamblea era Jorge. Pues sí me sorprendió mucho. Yo dije, bueno, pero entonces los de San José, pues los de los hermanos cristianos tenemos una oportunidad pues en este mundo real. Y estaba, creo que Benjamín Farbias, y estaba Álvaro Marín, y hablaban muy, muy bien. Y a mí me gustaba mucho el tono de las consignas, y me gustaban los discursos, todo me parecía nuevo. Pero ustedes recuerdan que en el 71 fueron semestres muy, muy cortados. Creo que se hizo un semestre en todo el año, tanto en la Nacional como en la de Antioquia, y había, digamos, una defensa del activismo, una defensa a ultranza del activismo. Había que estar siempre en actividad, tirando piedra, quemando carros, interrumpiendo el tráfico, haciendo una protesta fuerte, potente. Y de pronto una de las asambleas resulta que no se realizó en el bloque de maquinarias ni en la Facultad de Minas, ni en el aula máxima, sino, no sé si yo estaba muy despistado, pero yo vi que iba a haber una asamblea en la cancha de voleibol de agronomía, que es abajo donde estaban los parqueaderos. Y yo fui a ver la asamblea y estaba Jorge dirigiéndola, pero esta vez ya no estaba de saco ni nada, sino que estaba con un busito y de tenis. Le dije, bueno, hoy va a haber jaleo, vamos a salir después de esto. Pero el discurso fue contra el activismo y dijo, vamos a parar el activismo y vamos a pensar, vamos a estudiar, vamos a leer. Después tiramos piedra, me acuerdo que dijo así, después cuando haya que tirar piedra, tiramos piedra, pero por ahora vamos a estudiar. ¿Qué significaba eso? Era un llamado a que el movimiento estudiantil debía tomar en serio las ciencias sociales y debía estudiar en serio para dónde iba nuestra sociedad. A mí me interesó mucho todo ese movimiento, participé de algunos grupos de estudio del capital, unos grupos que eran como medio clandestinos. Yo estaba averiguando mucho eso con Álvaro Tirado y con Rodrigo Pérez Gil, gente que participó en la época. No sé si de pronto Carlos o alguno de ustedes participó en ese tiempo en esos, que eran unas especies de células de estudio, y era muy sagrada las reuniones, y eran muy en secreto. Pero eso generó también como una desazón, que después le voy a explicar un poquitico por qué. Una desazón entre los estudiantes, entre los profesores. Ocurre el suicidio de Iván Villegas, que para nosotros pues, era un profesor nuestro y fue muy, muy impactante. Algo estaba pasando, algo no funcionaba. Unos seguían tirando piedra y estos seguían estudiando el capital. Para mí eso fue como un resquebrajamiento de toda mi estructura de pensamiento. Pues total, ahí quiero hacer un corte porque yo me voy de la ciudad, interrumpo la carrera y me voy para una aventura de izquierda en las montañas y vuelvo 5 años después. Y cuando regreso, me encuentro de nuevo a Jorge, pero yo ya ingreso no a ingeniería sino a matemáticas puras, y recuerdo que ya Jorge era mi profesor, y estaba Miguel también en ese cuarto piso donde tenían unas maticas lo más de bonitas, y conversábamos muy bueno, y era una amistad con la ciencia, una cercanía con la ciencia. Y ya me hablaban de Feynman, por ejemplo, que también lo mencionó Álvaro ahora. Y era como que el mundo hubiera cambiado en ese tiempo en que yo me fui. De hecho, cambió. Pero yo no podía saber cuántos libros leyó Jorge, cuántas conferencias escribió, cuántas dictó, cuánta música oyó. Había pasado muchas cosas porque él ya era distinto. Yo a pesar de que no lo conocí, y esa es mi declaración inicial, no lo conocí como quisiera, yo sentía que había una persona distinta, había una mirada distinta. Yo he pensado mucho en eso y era como si hubiera encontrado un amor al cual dedicarle la vida, ese amor que es la ciencia, que es el conocimiento.
Era una mirada plácida, que es de la que tengo yo el mayor recuerdo. Pues de ahí en adelante tuve muchas conversaciones con él, pude acercarme más. Por cosas de la vida, yo pues terminé haciendo programas de televisión, escribiendo cosas, y siempre que tenía que hablar de algún autor o de algún tema, yo lo llamaba a él, y siempre era un interlocutor, era quien nos daba la entrevista, siempre era el que sabía de todo, pues deslumbrante, pues totalmente impactante. Esa vida nueva que encontré en Jorge, yo no había tenido conciencia de la importancia que había tenido en mí. Solamente cuando empecé a escribir una novela hace unos 2 años, que le puse un título, pues que creo que con ese va a salir ahora en julio, que es Adiós, pero conmigo, es un verso de Neruda. Es la historia de unos estudiantes de matemáticas que están en medio de una situación de suicidio de sus profesores, de sus compañeros, y una desazón. Es un poco la copia de lo que me había pasado, de lo que yo había vivido en esa época. Y esos estudiantes de matemáticas descubren, son muy curiosos, y descubren en la biblioteca de uno de los compañeros el cuadro de Durero, La Melancolía 1. Curiosamente, ese es uno de los cuadros que más trabajó Jorge y de los que dio conferencias y tiene textos escritos sobre esto. Y a mí se me quedó grabado todo lo que pude saber de Durero, de La Melancolía 1. Entonces, escribí una novela en la que aparece ese cuadro y en la que aparece Jorge. Y Jorge aparece como un punto de inflexión en la vida de los protagonistas. Como les dije, soy solamente una persona que escribe novelas, y por eso quiero pedirles permiso para leerles un capítulo de esa novela donde aparece ese personaje. Se trata de unos muchachos, pues como les digo, que estudian matemáticas en la Nacho, y van a una conferencia que va a dictar este señor. Traigo esto porque la muerte de Jorge me sorprende cuando estoy haciendo este capítulo, y para mí fue pues como, me sorprendió mucho, me asustó mucho saber que yo estaba pensando mucho en Jorge, y cuando Nico me cuenta que murió, pues yo sabía que estaba pues delicado, pero cuando ya él me avisa que murió, yo sentí que tenía que terminar la novela, que tenía que, y esto lo tengo que mostrar. Entonces, en este homenaje que se le hace a Jorge con personas tan, no sé, como tan claras como las que han hablado, quiero leerles este capítulo. Es el capítulo 15, es muy posible que haya cosas que no se entiendan muy bien porque los personajes vienen de otro contexto, pero algo va a quedar. Cuando pensaba que ya no volvería más al rincón de Franco, fui una tarde en que él me llamó para hablarme del artículo sobre Euclides. Fue bueno regresar a su casa. La mamá me recibió como si no hubiera pasado el tiempo y todavía estuviéramos en el colegio. Me ofreció galletas y Coca-Cola. Me dijo que entrara tranquilo y me acomodara en el estudio mientras Franco se desocupaba. Está metido en el cuarto oscuro. Pensé que estaría revelando las fotos de Sole desnuda en el bosque de Santa Elena. Antes de entrar en su rincón, me paré frente a la puerta de la biblioteca del abuelo. Franco había estado moviendo libros y dejó varios en el piso arrumados en forma de torre. Tomé el primero de la pila, que era un texto antiguo, Margarita Filosófica. Debajo había otro que era un compendio de grabados en los que estaba Melancolía 1 de Durero, un cuadro de 1541. Era un ángel geómetra que me hizo pensar en Ernesto. El del grabado era de género ambiguo, como siempre he creído que son todos los ángeles, pero contrario a la imagen que yo tenía de estos seres mitológicos, este era fuerte de brazos, caderas anchas, mirada confundida. Tomé el libro y me fui a esperar a Franco en su estudio. Contrario a los últimos días, esta vez se veía contento
como si tuviera noticias buenas para contar. Esperé a que se acomodara y mientras tanto seguí mirando al ángel. ¿Te has detallado bien este cuadro de Durero? Sí, muchas veces. Me parece que ahí estamos pintados nosotros. ¿Quiénes? Nosotros, vos, Ernesto, Antonio, yo. Iba a decir los melancólicos, pero me arrepentí. Esa palabra nos quedaba grande. Abrí el libro y lo puse encima de la mesa de trabajo. Franco se arrimó a inspeccionarlo como si fuera un experto. Hicimos el recorrido a 2 voces y a 4 manos. ¿Ves que el ángel tiene un compás en la mano? Sí, y apoya el brazo sobre un libro cerrado. Las herramientas de carpintería están puestas en desorden. Tampoco las está usando. Está pensando, dije. Mira esas figuras geométricas, son sólidos. El que está al lado de la esfera es un poliedro cortado arriba y abajo como con cuchillo. Es un taller en receso. El reloj de arena debe significar algo. Sí, quiere decir que el tiempo pasa y ese ángel no está haciendo nada. Como nosotros, tampoco estamos haciendo nada y el tiempo sigue pasando. Nah, esas son tus culpas cristianas. No sé, el único de nosotros que sería capaz de ganarle al reloj es Ernesto, dije. Nos quedamos un rato más mirando los detalles del grabado. Franco dijo que la escena ocurría en una isla donde llevaban a los melancólicos en la Edad Media. En el cuadro se ve con claridad que el ángel, el perro, el angelito gordo que lo acompaña, están en un lugar rodeado de agua. Un murciélago anuncia el nombre de la enfermedad. No sé dónde, pero era evidente que él ya había leído sobre esa obra. Franco tiene muchos secretos escondidos en la biblioteca del abuelo y en su rincón. Los llevaban a las islas más lejanas en la famosa Stultífera Navis, dijo. ¿Qué es eso? Es latín, significa la barca de los locos, dijo, y le creí. ¿Podrías tomarle una fotografía y sacamos copias para todos? ¿Para quiénes? Para los 5 del no grupo. A Franco le sonó la idea y fue por la cámara. Esa tarde fui su asistente. Aseguré el libro en posición vertical, bien abierto en la hoja del grabado para que no produjera reflejos de las luces. Estuve atento a sus indicaciones. Me retiré despacio, siempre pendiente de lo que me pidiera el fotógrafo. Cuando disparó el flash, sentí que el grupo nuestro tenía un pasado en esa isla. No éramos los únicos amenazados por el temor de no poder crear. Antonio dice que cuando le entregó la foto a Ernesto, lo primero que éste hizo fue escribir en un cuaderno los números que aparecían en un extremo del grabado en un torreón detrás del ángel. Me mostró que todas las filas suman 34, las columnas suman 34, las diagonales suman 34. ¿Ya se habían dado cuenta?, me preguntó. Tal vez pensaba que esta podría ser otra muestra de la genialidad de Ernesto. Yo no sabía lo de las sumas, apenas me había fijado en que eso que parecía una ventana del torreón era un cuadrado de 4 por 4 casillas. Tal vez Franco sí lo había leído en alguno de sus libros heredados. Antonio se pasaba la mano por la nuca y parecía a la espera de mi respuesta. Estábamos en el camino entre la cafetería y el edificio de matemáticas. La gente tenía que salirse del senderito para no chocarnos. Raquel nos vio y empezó a hablarnos desde unos metros antes. Iba sola, seguro para clase de 12. ¿Están conspirando o qué?, dijo. Antonio escondió la foto entre los libros y le sonrió. ¿Se conocen?, dijo él. Claro, me invitó a Marlboro una vez, ¿cierto? Me acuerdo, pero no sabes cómo me llamo. En cambio yo sé que vos sos la Raquel más perseguida en esta universidad. Qué bobo. Me hubiera gustado que Franco estuviera allí. La cercanía de Raquel todavía me producía un nerviosismo que no podía ocultar. ¿De qué hablaban? A ver, Toñito, ¿qué escondiste en ese libro?, dijo Raquel, y amagó con arrebatárselo. A Antonio se le puso la cara roja y me pidió auxilio con la mirada. Es una foto, dijo Antonio. Uy, 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 ¿y se puede saber de quién es la foto? Antonio se veía desamparado. Debió pensar que estaba a punto de revelar un secreto del grupo. Es un ángel, dije. ¿Me muestran? No es nada, te vas a decepcionar. Cuando Antonio se la mostró, ella cambió la expresión. Ya no se burlaba, la miró con detenimiento y nos dijo,
Invítenme a sus reuniones, a mí también me gusta el arte. Esa conversación me puso más del lado de Ernesto que de Sole. Me pareció que una mujer así tan bonita y además interesada en el arte era precisa para él. El ángel se nos convirtió en un talismán. Nos recordaba que no estábamos solos y que la tragedia de la dificultad de crear era antigua. Esa figura vaga, ni hombre ni mujer, solo ángel, había llegado al grupo para quedarse. Eso pasa a veces. A uno le muestran algo que nunca antes ha visto y de ahí en adelante se lo sigue encontrando en todas partes. El mundo está repleto de señales que se mantienen invisibles hasta cuando alguien las descubre. Cuando eso ocurre, en el universo se iluminan los puntos donde habían estado ocultas. Entonces es como si siempre hubieran estado ahí, a la vista. En una cartelera del 4º piso, Antonio vio el anuncio de una conferencia, Durero y el Renacimiento alemán, y pensó que debía contarnos a todos. La charla será en un auditorio pequeño de la de Antioquia, la dicta uno del grupo del Turco. «Suicida», dijo Franco. Antonio no le paró bolas. Estaba excitado con la idea de que fuéramos todos a oír la conferencia. «¿Invitamos a Raquel?», preguntó Antonio. Me pareció que sería una buena oportunidad para sacarla de su entorno y llevarla a nuestro territorio. «Si la invitas, decirle que no lleve al 44 y asegúrate de que Ernesto vaya», le dije. La charla era al día siguiente a las 10. Franco dijo que iría con Sole. Antonio dijo que él acompañaría a Ernesto. El cuentista dijo: «Allá les llego». Raquel no estaba segura de poder ir. Yo me fui desde las 9 a recorrer la ciudad universitaria. Me gustaba el ambiente de los corredores, la plazoleta central con la fuente de agua que disparaba humedad a muchos metros de distancia, la biblioteca, la gente, sin afanes. La Universidad de Antioquia era un mundo ideal. Allá no se sentía la tensión que vivía la Nacho después del paro. Sin embargo, se podía tocar en el aire una especie de fuerza que salía de los salones, laboratorios, cafeterías, auditorios. Era un eco de otros tiempos. Allá habíamos visto hablar a Estanislao y antes estuvieron otros filósofos. Todo eso me llegaba como un viento en la cara mientras iba para el auditorio del bloque 10. Cuando llegué ya estaba casi lleno. Vi a Ernesto y a Antonio. Cada uno guardaba un puesto. Estaban sentados en filas diferentes. Antonio adelante, Ernesto detrás de él. Me senté al lado de Ernesto. Antonio dijo que Raquel sí iba a asistir. Miré a todos lados y no vi a Franco. El alboroto de las conversaciones me hizo recordar los matinales de cine los domingos. A las 10 en punto sonó un aplauso y todos buscamos a la estrella del momento. El sonido se fue calmando hasta que se murió por completo. Luego empezó de nuevo y por fin vimos entrar al conferencista. Era bajito, grueso, con una barba como de sabio. Llevaba un cigarrillo en la mano derecha, unos papeles en la izquierda, muy pegados al pecho. Pensé en el afecto. En esos papeles debían tener algo muy querido para él. A pesar del calor que hacía en el auditorio, el hombre llevaba un suéter con cuello redondo. Calzaba mocasines de indio comanche. Sus gestos eran extraños, parecían estudiados o tal vez heredados. Varios trataron de ocupar el puesto al lado de Antonio, pero él les decía: «Estoy esperando a una compañera». Y se sentaban en las escaleras del centro que dividían los dos bloques de sillas. Ahí se sentaron Franco y Sole. También en el piso, pero más adelante, casi en primera fila, vi al cuentista, hasta que por fin entró Raquel. Sentí el estremecimiento de Ernesto cuando Antonio, mirando hacia atrás, dijo: «Ahí viene». Ella se sabía mover entre los cuerpos que volteaban a mirar quién les tocaba la espalda. Tal vez sentían el perfume. Yo lo que vi fue un pelo brillante, una cara sonriente, unas piernas fuertes que avanzaban hacia mí. Se sentó con Antonio y el conferencista empezó a hablar. Raquel se dio media vuelta para hablarnos a Ernesto y a mí. Si no entiendo, me explican. Franco y Sole vieron cuando nos habló. Ninguno de los dos hizo comentarios. Luego nos concentramos en la charla. El hombre hablaba despacio y fue soltando su tesis palabra por palabra. Dijo que Melancolía 1 no podía entenderse sin otro grabado de la misma época. Se trataba de San Jerónimo en su gabinete. Durero siempre los presentaba juntos.
San Jerónimo es un anciano que trabaja en su escritorio al lado de la luz que entra por los vitrales. Todo su estudio está en orden, todo es armonía. Un perro duerme la siesta al lado de un león manso. Nada que ver con el caos y la desesperanza del ángel en la isla de los melancólicos. El auditorio lo oía en silencio absoluto. Casi podíamos sentir el ruido de su boca al aspirar el humo del cigarrillo. Pero como me pasa en el cine, cuando la película ya tiene su ritmo propio, yo miro a los alrededores y veo las cabezas de los asistentes. Descubro la textura de las paredes, las luces del piso que muestran la salida. Vi cuando Ernesto movió con la punta de su pie la mochila de Raquel que colgaba del espaldar de adelante. Lo hizo varias veces y alcancé a ver en su interior una billetera amarilla, varios frascos de cremas y perfumes. Un cuaderno argollado pisaba unas medias veladas. Pensé que se las habría quitado antes de entrar a la conferencia. Salimos del auditorio en silencio. Tal vez ninguno de nosotros se sentía capaz de lanzar el primer comentario. Yo solo dije, ¡qué calor! Y Antonio me respaldó. Franco iba con Sole un poco más adelante y apenas sí giró la cabeza para decir que estaba de acuerdo. Del montón de asistentes fueron desprendiéndose varios grupitos. Algunos se quedaban en el corredor, otros iban a las cafeterías que dan hacia la plazoleta central. Nosotros caminamos hasta que encontramos unas bancas donde sentarnos. No era que tuviéramos algo para decirnos, queríamos estar juntos, con las imágenes de San Jerónimo y el ángel todavía frescas. Ernesto se mantenía un paso más atrás del grupo. No pude dejar de mirarle las piernas doradas a Raquel y pensar en las medias que llevaba en la mochila. Fue bueno tener a Raquel y a Sole juntas por un rato. Yo me sentía anfitrión y compré café y cigarrillos para todos. Vi cómo Sole miraba a la otra mientras fumaba. Raquel parecía tranquila, sonreía. O sea que debemos leer a Panofsky, dijo Antonio. Era una manera de romper el hielo y traer de nuevo el tema de la conferencia que acabamos de oír. El conferencista había hablado todo el tiempo de los libros de Panofsky sobre Durero. «¿Me pasas un resumen, Toñito?», dijo Raquel. Pensé que Sole diría algo ofensivo, pero se rió. Quien nos viera en esos momentos pensaría que todos éramos viejos amigos. No se habría dado cuenta del silencio de Ernesto, ni podría sospechar que estaba pensando Sole. Nos vería a Franco, a Antonio y a mí tratando de tejer una conversación, y al cuentista mirándonos a todos como si quisiera recordarnos para siempre. Como les digo, quería traer esto y simplemente porque es la manera de decir que a mí, como a estos muchachos, ese conferencista, esa persona sabia, se metió en la vida nuestra y nos cambió el rumbo de muchas de las vidas. Yo le agradezco mucho a Nico y a todos ustedes por haber permitido que leyera esto y que diera mi testimonio sobre Jorge. Muchas gracias.